Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, vamos a llenar una vieja deuda muy bonita sobre la visualización en ciencia de datos. Ya sí, les quiero contar como que siendo un concepto tan importante en ciencia de datos, eh, en nuestro coloquio de Machine Learning, que lideramos el profesor Juber Hernani Tapias Arboleda de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y el profesor Marco Julio Cañas, quien les habla, en la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Empezamos ya a consolidar una unidad didáctica solamente para el trabajo de visualización en ciencia de datos, al igual que una unidad didáctica paralela para el Machine Learning, con todo el proceso de modelación. Bueno, entonces hoy les quiero mostrar al menos una lectura a un muy buen artículo sobre visualización de variables categóricas utilizando la librería Seaborn vinculada a Matplotlib, que a su vez está vinculada a Python. Tendremos acá pues nuestro vínculo que permitirá, este primer vínculo que vemos en nuestro cuaderno, que permitirá cuando accedas a este cuaderno que estará en GitHub, podrás vincularte de GitHub a Open Collab, es decir, abrirlo en Collab o Collaboratory. Para eso, pues bueno, yo aquí me entro a Visual Studio Code y mm, abriendo una nueva carpeta, le pido que entre a toda nuestra parte de didáctica en ciencia de datos, en la parte de la propuesta. En cuanto a visualización, específicamente con Seaborn, y cuando llegamos a esa carpeta, pues le pido que me genere un terminal adicional y con él, pues, decirle que adicione esta carpeta con todo su cuaderno y que mostremos, comitiemos mm, lo que se ha hecho en ella hasta ahora, y es coleccionar el código y las orientaciones sobre las herramientas que para variables categóricas tiene la librería Seaborn para la visualización de variables categóricas. Entonces, inicio el cuaderno con la descripción general de las herramientas que tiene la librería Seaborn para la visualización de variables categóricas asociadas a un dataset. Bueno, entonces ahí ya comiteamos, damos enter y git push para que se nos monte nuestro cuaderno en GitHub, y aquí te muestro que efectivamente ya lo vamos a poder encontrar en nuestro repositorio de GitHub, que es Marco-Canas. Entonces uno, bueno, pues se mueve acá a nuestro TACA, Tapias Cañas, que son los dos profesores que consolidan que trabajamos en la consolidación de esta propuesta en enseñanza de la ciencia de datos. Y vamos a visualización, la vemos acá, y aquí vemos el cuaderno que quiero presentarles hoy. Ya miren acá en GitHub, sobre, bueno, abrí el de validación, y no, el que me refiero es al de visualización, específicamente con Seaborn. Entonces aquí miremos el cuaderno y mírenlo acá, todo el cuaderno. Vamos a dejar con este video, pues vamos a llenar este vínculo que en este momento no tiene nada, para que pueda abrirse este cuaderno, bueno, el video de apoyo a su lectura,
lo pueda ver desde YouTube. Y este vínculo pues lo actualizamos, vamos a Drive y le pedimos que abrimos un collab, un Google Colab, un archivo de extensión IPYNB, cualquiera, y le decimos abrir cuaderno desde GitHub y él me vincula a todos los que yo tengo en GitHub, me voy a Taka y busco sobre la carpeta que está trabajando específicamente en la parte de la propuesta que trabaja la visualización. Esta es metodología, la introducción a Python. Tenemos un buen abanico, una introducción a Python para la ciencia de datos, el preprocesamiento de datos, los algoritmos de clasificación para Machine Learning, los de regresión, aquí la validación, y aquí más adelante bueno, aquí está, paso a referentes, la visualización, Seaborn Categorical, y aquí nos abre ese cuaderno desde Colab, y yo lo que hago para que nos quede a todos, Visualizing Categorical Data, tomamos esta dirección y nos vamos a nuestro cuaderno. Vamos a de esta ventana cerrar esta que no la necesitamos ahora y nos vamos a esta de visualización a cambiar entonces este vínculo que es el que va a permitir poder llegar a esta de visualización. Y aquí desde Taka lo copiamos para poder que también podamos abrirlo desde Kaggle. Copiamos entonces acá, este es de Taka. Entonces aquí Taka está después de Cañas, aquí hasta acá. Entonces así los vínculos para abrirlo desde Colab y Colaborator y Kaggle nos quedan bien, guardamos y actualizamos el cuaderno en GitHub para que siempre puedas acceder desde GitHub a la visualización y la edición de este cuaderno, creando una copia, porque no, pues no te va a dejar cambiar el original, pero creando una copia del cuaderno podrás manipularlo, reeditarlo, corregirlo si es necesario. Bueno, pues acá, bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Podemos dejarlo sin presentación RAIS blanca, pero podemos, yendo a Edit, nos vamos a Edit Metadata y aquí, coma, y agregarle un nuevo diccionario. Aquí RAIS y el nuevo diccionario, que es el lenguaje JS-ON. Empezamos con habilitar, enable shall board, es decir, habilite la pizarra. También las transiciones, transition, las haga como que vayan haciendo como creciendo, entonces lo ponen en zoom. También lo pueden hacer en Sky. Y el tema de la presentación sea Sky o cielo, para un fondo azulito de la presentación. Y aquí le dices Edit, salvas, restauras el kernel, que en este caso el kernel es de Python, cierras el cuaderno para volverlo a abrir. Entonces nos vamos a donde está, que como les he demostrado esta ventaja en la propuesta unidad didáctica visualización,
Seaborn y visualización de variables categóricas, no visualizing categorical variable, o visualizing categorical data. Y aquí, si le dices otra vez que abre la presentación, mira que ya te tienes un fondo, gracias a Rise, que es un fondo más agradable, ya los vínculos bien organizaditos, el título, Visualizing Categorical Data, el video de apoyo que es el que vamos a poner acá, le ponemos llenamos acá el vínculo, es el que haremos al terminar este video. Y aquí nos habla, bueno, pero cuando hablamos de explorar datos, siempre hay cierta curiosidad de que los datos numéricos son números. Bueno, cuando hablamos de explorar datos, siempre hay cierta curiosidad de que los datos numéricos son números y las matemáticas, pero ¿qué pasa con los datos categóricos? Es decir que aquí pues en los datasets generalmente encontramos datos numéricos. Algunas veces los datos numéricos corresponden a datos categóricos. Entonces acá podríamos, como cuando hablamos de explorar datos, siempre hay cierta curiosidad de que los datos numéricos son números. Bueno, aquí pues dejámoslo como nos ocuparemos en realidad de los datos categóricos. Bueno, entonces dejémosla como en redacción. Cuando hablamos de explorar datos siempre hay cierta curiosidad de que con los datos numéricos, bueno, de que los datos numéricos son números y, bueno, dejémoslo así como, siempre hay cierta curiosidad sobre qué hacer con los datos categóricos. Pongámoslo mejor. Sobre qué hacer con los datos categóricos. Con los que son los datos categóricos, con los otros son más fáciles de manejar. ¿Qué hacer con los datos categóricos? Eso es lo que queremos ocuparnos acá. Y cómo se pueden interpretar los datos categóricos. Entonces, eso es lo que vamos a discutir. El promocional del artículo lo llama así el autor, Visualizing Categorical Data, con Z, Visualizing Categorical Data. Aquí nos muestra, pues bueno, como diferentes presentaciones con diagramas de barras, con videos, aquí con gráficos curveaditos, bueno. Y las dos categorías principales para los datos categóricos son o que sean datos categóricos nominales o que sean datos categóricos ordinales. Nominales es cuando no podemos definir un orden entre ellos, como cuando tenemos la variable sexo. Y ordinales cuando, siendo datos categóricos, podemos definir algún orden entre ellos. Un ejemplo de ellos, como que se nos venga a la cabeza así rápido, de datos ordinales, puede ser categóricos ordinales, cuando hablamos de los puestos en directivos o la organigrama de una empresa, en los que puede ser presidente, bueno, presidente, gerente y secretario. En esas tres categorías, esas subcategorías de la variable empleado, usted puede ver que el presidente tendría como la mayor categoría, entonces tendría un mayor valor, y la de menor valor sería de pronto el gerente, y por último, el de menor valor sería el secretario, por llamarlo así. En el atributo de datos categóricos nominales no existe el concepto de ordenación entre los valores de este atributo, y los atributos categóricos ordinales tienen algún sentido o noción de orden entre sus valores.
Puede ser el orden de los números naturales o de los números reales, o puede ser el orden del número del abecedario, bueno, pero podemos definir, cuando son categóricos ordinales, algún orden podemos definir entre ellos. Los gráficos que generalmente se utilizan para visualizar los tipos de datos categóricos serán, según para la librería Seaborn asociada a Python, son barplot, countplot, boxplot, violinplot, stripplot, swordplot y catplot. Antes de continuar, importaremos algunos de datos de muestra con los que jugaremos. El dato de muestra que vamos a utilizar es uno que la librería Seaborn te provee, que es el dataset de las propinas, que modela, por ejemplo, con el atributo de la cuenta que paga un cliente, también otro atributo que es la propina que también da. Y son dos variables, la cuenta total que paga el cliente y la propina que da, son dos variables numéricas, continuas, pero dentro de ese dataset también tendremos el sexo, y como variable categórica, tendremos el día en que va al restaurante como otra variable categórica. Entonces vamos a verlo en completo. Usemos un conjunto de datos de muestra, el de las propinas, que brinda información sobre las facturas de un restaurante. Entonces para eso importamos, aquí le damos más tamaño, a Matplotlib, importándolo con el módulo pyplot, y vamos a utilizar el seudónimo para utilizar Matplotlib como PLT. Así a Born con el seudónimo SNS, y para los gráficos que sean dentro del backend de nuestro cuaderno Jupyter Notebook, utilizamos porcentaje Matplotlib inline. Bueno, aquí lo corremos, entonces vamos a volver al cuaderno y ponemos nuestro kernel, restauramos nuestro kernel para que no veamos las respuestas de cuando lo corrimos anteriormente para preparar esta presentación. Volvemos a nuestra presentación raíz y corremos, y así ya importamos Matplotlib y Seaborn. Para visualización nada más necesitamos esas dos herramientas, no hay que hacer cálculos. Entonces no necesitamos ni a NumPy, ni a SymPy, ni demás. Con la variable tips vamos y utilizando la función loadDataset, cargaremos de la librería Seaborn el dataset llamado tips de propinas. Entonces este es el código que me permite cargar el dataset de propinas, así se llama. Y ya con el método head sabemos que podemos ver las primeras 5 líneas de ese dataset. Aquí vemos de que los atributos que tiene son 2, 4, 6, 7, en donde uno de ellos es total bill, que es el total de la cuenta que paga un cliente cuando va al restaurante. Tip es la propina que da, el sexo, si fuma o no, el día en que fue, time, es como si fue al almuerzo o a qué hora del día fue, y sites, bueno, ese es otro atributo que traen, pero como que aquí no lo han descrito. ¿A qué se refiere sites? ¿A qué medida o tamaño de algo? Bueno, entonces así ya tenemos entonces un dataset con 2, 4, 6, 7 atributos, donde vemos que el sexo, smoker, day, time son variables, variables categóricas. Size puede que también lo sea, aunque vemos que aquí hay numérica, pero no lo han dicho acá. Una manera de verlo es como explorarla mucho mejor. Vamos a volver a nuestro cuaderno y para size le vamos a decir, bueno, muéstreme esa variable, bueno, de ese dataset, muéstreme más información como para ubicarnos. Entonces, bueno, pues de tips, dígame su forma con shape. Y nos dice que tiene 244 instancias u observaciones, 7 atributos, 2, 4, 6, 7 como hemos contado. Podemos ver también de size,
como sus valores como son. Entonces, miremos con value counts, digámosle de tips, bueno, digámoslo de esta manera, size, tamaño, aplicamos el método value counts, value counts, dar los valores y nos muestra que el 2 tiene 156 veces se repite, el 3 38, el 4 37, el 5 5 veces, el 1 4 veces y el 6 4 veces. Entonces tenemos como que sus valores están entre, o está el 1, asume el valor de 1, el de 2, el de 3, el de 4, 5, 6. Entonces tiene 6 subcategorías. 6 subcategorías, entonces es una variable, yo lo diría como categórica ordinal, según como vemos, y así vemos como el método value counts nos ayuda en esa determinación. Bueno, pues podríamos interpretarla de esa manera. Las otras sí, indiscutiblemente times es categórica y de pronto uno le podría, y nominal, mire por acá, el time, el tiempo. Entonces, pongámosle aquí para tips, punto, times. Veamos unique, sus valores únicos. Y nos dice que sus valores son diners y lunch. Es decir, si fuiste en la cena o para el almuerzo. Entonces, solamente sume dos valores. No hay como un orden en eso. ¿Cuál es el más importante? No. Entonces, esta sería una variable, un ejemplo de una variable categórica nominal. Entonces, time sería una variable categórica nominal. Size, una variable categórica ordinal. Pero no sabemos cómo a qué se refiere esa medida. ¿Qué tamaño mide? En este caso, para el dataset. Y bueno, hay otras más. El sexo es nominal. Smoker sería nominal. El día sería nominal. Bueno, es ordinal. Uno puede dar un orden. Lunes, martes, miércoles siempre tienen un orden. Uno podría, de hecho, en Machine Learning, una de las variables categóricas las debe volver numéricas. Entonces tendremos variables numéricas categóricas y hay variables numéricas que no lo son, ¿cierto? Las variables numéricas que pueden ser continuas o discretas. Bueno, ya tenemos un abanico pues de clasificación. Y bueno, vamos a ver primero el primer modo de graficación con Seaborn. Y es el bar plot, es decir, hacer gráficos de barras. Esta gráfica le permite obtener datos agregados de una característica categórica en sus datos. Bar plot es un gráfico general que le permite agregar los datos categóricos basados en alguna función, por defecto la media. Entonces, por ejemplo, si yo relaciono para el sexo, quiero hacer un bar plot, pues aquí hay una manera muy curiosa de hacerlo y es que el bar plot, entonces la variable horizontal sea el sexo y la variable vertical sea el total de la cuenta que pagó y así él va a comparar con respecto al promedio pagado de acuerdo al sexo. Entonces mire que al correrlo nos muestra dos barras para male y female, para hombres y mujeres y vemos que para los hombres pues en promedio, pues su cuenta es alrededor de, su cuenta en promedio es la cuenta que paga al ir al restaurante alrededor de más de $20 y para las mujeres alrededor de $17. Uno podría corroborar que es con respecto a la media que está haciéndolo. Me gustaría como hacer esa experimentación diciéndole, bueno, pues del dataset tips, vamos a filtrar los datos, eh, filtrar solamente, tomar los datos
tomar nada más los que tengan que ver con male y female. Entonces, para los hombres nomás, para male y calcular. Entonces, para él, el promedio de la cuenta. Hagamos ese experimento, experimentemos con eso. Entonces, vamos a hacer filtración con este Data Frames que creó Shia Byrne cuando importamos el dataset. Miren que tips se constituye en Data Frames primero cuando lo cargamos. Entonces aquí miren que es un Data Frames. Y para tips vamos a filtrar entonces tips. Vamos a filtrar. Tomaremos entonces con respecto al sexo, solamente con respecto al sexo, sex, a la variable, a la columna sexo, tomaremos cuando es igual a male, cuando su valor asumido es de male, para tomar nada más a los hombres. Es así, vamos a filtrar y le decimos que nos muestre qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ponerle aquí igual, para que sea una comparación con los comparadores. Dice que hay un error de sintaxis. Aquí se nos fue un corchete adicional. Y ahora, bueno, aquí nos dice que hay un error de palabra clave, que hay error. Vamos a ver, para este método de filtración, que hay error false. Vamos a ver los valores de sexo, como cuáles son. Aquí tenemos male y female. Vamos a ver por qué no nos quiere tomar. Vamos a tomar de acá. Acá estamos en esta parte. Filtrando. Miremos primero el método, método info aplicado a tips para ver el método info para ver la descripción de los datos. Y él nos dice, bueno, en cuanto al sexo, nos dice, vea, efectivamente es una variable categórica, tiene 244 valores no nulos, es decir, todos los valores son no nulos en ella, no hay valores nulos en ese, asociados a ese atributo. Y para el dataset nos muestra que hay 4 variables categóricas. De pronto, y la última variable size nos la da como numérica de valores enteros, entonces lo podemos tomar como variable numérica discreta, y las demás, tipo float, como variable numérica continua. Y bueno, dentro de estas categorías, bueno, mostrémosle y dígame cuáles son esas categorías, hágame una lista de ellas. Entonces, pidámosle que de tips nos muestre a .sex, a esa serie, y aquí nos muestra que esa serie que tiene muchos valores, tiene 244, nos muestra los 5 primeros y los 5 últimos, male y female. Digámosle que nos muestra el primero. A ver qué nos muestra. Nos dice que el primero es female, una cadena de caracteres. O sea que no tenemos como problemas, no debería poner. Y si le decimos que nos diga el tipo de dato que es, pues nos dice que es tipo string, tipo STR, o sea que no tenemos problema con este sistema de filtrado. Cuando el sex es igual a male, a este valor, vamos a ver si lo copiamos bien. Bueno, male el problema es la M mayúscula, porque los valores los está dando en mayúscula al inicio. Eso es lo que nos da problemas. Sex si lo está, el atributo si lo está llamando con minúscula. Entonces, de ahí vemos en cuenta pues, que Python es sensitive case, es decir, hay diferenciación entre mayúscula y minúscula. Corremos de nuevo. Aquí está male. Bueno, aquí vamos a ponerle fe male, fe
Vale, a ver si de pronto en este caso no funciona bien. Y no, cuando el sexo asume ese valor, mm, creo que vamos a ponerle tips, corchetes, para que mm, este método de filtrado, pues tomemos de esa columna quienes tienen valor igual a female. Vamos a ver si, de esta manera sí. Entonces el método de filtrado requiere que usted dentro de tips, dentro del corchete, señale cuál es la columna y qué valores de esa columna son female. Entonces así te genera un nuevo data frames en el que trabaja solamente con las mujeres. Ya nuestra filtración nos quedó correcta. Conocimos mejor el dataset porque las categorías, las subcategorías las estaba denotando inicialmente con mayúscula, mientras que los atributos con minúscula al inicio. Bueno, conoces mucho mejor el dataset. Y el método de filtrado, miren, ya tenemos entonces un nuevo dataset y ahora queremos el promedio dentro de este data frame, bueno, pues dame mm, el promedio de la cuenta. Entonces, total bill de la cuenta. Así me genera solamente la serie que corresponde a la cuenta dentro de este nuevo data frame, en el que solamente hemos tomado todas las instancias que están asociadas al sexo femenino, para ver el promedio del sexo femenino. Y aquí ya, bueno, y dame de esa serie su promedio, es punto means. El método mains me dice que el promedio es de 18. Y vemos en nuestro gráfico que aproximadamente como que tiene sentido. Si nos da más de 21 para hombres, pues estaremos interpretando muy bien la manera en que él genera el bar plot cuando le damos la X y la Y. Cuando a una variable categórica la hacemos, la comparamos con una variable numérica, en este caso continua, una variable no categórica. Bastante interesante la manera en cómo Seaborn relaciona estas variables. Entonces, vamos para los hombres, hacemos lo mismo, control C, le ponemos una línea adicional, control V, y ya todo lo ponemos ya no con female, sino con male. Ya sabemos que es con mayúscula al inicio. Total bill means. Y aquí nos muestra que para los hombres es de casi 21. Lo que tiene sentido con lo que aparece acá, de casi 21. Entonces así vemos de que lo que está haciendo barplot, la función barplot asociada a Seaborn, cuando le pides que haga un bar plot en el que le das la variable categórica y una variable para compararla con una variable numérica continua, es a cada subcategoría asociarle el promedio o media de los valores de esa subcategoría, los valores asociados con respecto a la variable numérica continua. Bueno, entonces, y recuerden, los parámetros para barplot serán la variable horizontal o categórica, la variable, en este caso, continua, y el dataset de donde tomas. El parámetro Dara, le das que el dataset se llama tips. Entonces, tienes que darle 3 parámetros. Y, bueno, aquí ya quedó nuestro gráfico. Experimentamos sobre filtración con pandas. Y ahora vamos a la otra forma de graficar con Seaborn, que es complot. Este es esencialmente lo mismo que el gráfico de barras, excepto que el estimador ya no es el promedio, sino que cuenta explícitamente el número de ocurrencias de la subcategoría. Cuenta, pues aquí, bueno, pues SNS complot para la variable sexo y el dataset STIPS es el mismo. Entonces vamos a ver cuántas veces ocurre cada subcategoría de sexo. Cuántas veces ocurren los hombres, cuántas veces ocurren las mujeres dentro del dataset. Y nos dice, bueno, pues vea, los hombres son más. Cuando van al restaurante, no cuando son los que pagan. Pues, realmente, pues, en este caso como que están contando con respecto al que está pagando.
parece ser. Entonces dicen, bueno, pues ocurren casi 160 veces. De las en total, lo habíamos visto con Shape, del total de 244, 100, los hombres aparecen casi 160 veces pagando la cuenta. Y las mujeres, más o menos 80 veces pagando la cuenta. Bueno, entonces así vemos cómo CountPlots nos grafica con lo que uno entendería como la relación entre la variable categórica y su frecuencia absoluta. Y esa también es como lo podrías entender así. Entonces está en el eje Y, estamos comparando contra la frecuencia absoluta, que es el número de ocurrencias de la subcategoría. Bueno, y después seguimos con los box plots, que me parece muy bacana la definición de este autor, que es una forma estandarizada de mostrar la distribución de datos basada en el resumen de 5 números. En resumen que de la muestra nos dan 5 números, que son el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo de la variable o atributo. Entonces, SNS, boxplot, en X el día, por ejemplo, y el Y, total bill. Entonces ya aquí nos va a hacer diagramas de cajas, pero de la variable categórica día en que va el cliente con respecto a los 5 cuartiles, perdón, los 5 parámetros asociados a total bill, a la cuenta. Los 5 parámetros, entre ellos están el primero, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y bueno, otra vez el parámetro DARA, que en este caso son el Data Friends Tips. Y para los colores, elegir la paleta Rainbow, eso es una manera que nos sugiere el autor. Y bueno, a mí para que no aparezca este mensaje, me gusta ponerle aquí plt.show, o tenemos otra opción que es terminar el código con punto y coma. Entonces, miren la que ya no te aparece eso y te muestra los diagramas de cajas mostrando, valga la redundancia, que Thursday, Friday, Saturday y Sunday son los días considerados en este dataset. Y bueno, son los días en que usualmente la gente va a un restaurante y vemos de que la cuenta es más alta, llega a ser más alta, al menos en cuanto a la mediana. En este caso, mirar la mediana crece más el domingo. Es algo así como alrededor de $20 los domingos, mientras que los jueves es algo así como de $15 la cuenta. Entonces, así nos da una muy buena idea. Aquí ven las medianas y los valores extremos. El mínimo los domingos de la cuenta es alrededor de los $5, mientras que el máximo es alrededor de los $40. Y hay algunos valores atípicos de personas que se salen como del promedio general. Esos puntos se corresponden a valores atípicos de cuentas los domingos de casi $50. Por ejemplo, el sábado llegan a ser de más de $50 los valores atípicos, pero el valor máximo usual, ya no atípico, es alrededor de los $40 los sábados. Entonces mira cómo puedes observar y ver qué es lo que pasa con cada una de estas subcategorías: jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora viene el gráfico de violín, el violin plot. Es una trama de violín, juega un papel similar al de la trama de cajas y bigotes, o el box plot. Muestra la distribución de los datos cuantitativos a través de varios niveles de una o más variables categóricas, tales que esas distribuciones puedan ser comparadas. Pues aquí otra vez sns.violinplot, otra vez la variable categórica con la que quieras comparar, horizontalmente, la variable numérica continua con la que quieras relacionar a la variable categórica, el dataset que estás considerando
y la forma de color, palettes rainbow. Y aquí entonces, en gráficas, mira, aquí te da el gráfico de violín, que también te da una idea de, bueno, los valores máximos, incluyendo los valores atípicos. Mira que los sábados, pues bueno, nos va diciendo que con valores atípicos y todo, eso se va casi a 60. Es decir, que los sábados las cuentas se van moviendo desde casi cero hasta $60. Mientras que en los jueves, mm, bueno, aquí va desde cero hasta $50. Bueno, aquí estos valores, en realidad, esto que se extienda de esa manera, no tiene como mucho sentido que la cuenta sea menor a cero. En realidad, todos los valores más bajos se dan los sábados y los viernes. Los valores, los jueves y los domingos, de pronto no son tan bajos, pero definitivamente los sábados son donde llega a ser los valores más extremos. Y el violín también muestra como, y es que el más gordito, pues bueno, en realidad casi todos son, el más ancho es como el de los jueves, pero que tiene como la mayor acumulación de la cuenta entre 20, digamos así como 7 y $20 o $22. Esa es como la cuenta, el rango para la cuenta que paga un cliente en esos días. También puedes relacionarlo con las propinas. Entonces aquí podrías poner la tips. Entonces uno diría, bueno, en mi violín con respecto a tips, a la propina que da, y corres de nuevo. Bueno, miremos el atributo como lo llamaron allá. Miremoslo bien. Tip simplemente, no con S. Ahora, ahí lo que nos pasó fue un error de sintaxis. Y ponemos tips, es la propina dada. Y mira que nos da entonces la propina dada, que son valores ya que no llegan a ser tan grandes como la cuenta, obviamente. Uno generalmente da una propina comparable a la cuenta, no mucho menor con ese valor. En este caso, ya los valores los sábados se mueven entre 0 y $10 aproximadamente. Y los de menor propina, por ejemplo, puede ser el rango más cerrado es el de los viernes, que se mueve entre 0 y $6. Y ahora viene el street plot. El street plot dibujará un diagrama de dispersión donde una variable es categórica. El gráfico de tira se puede dibujar por sí sola, pero también es un buen complemento para una trama de caja o violín en casos en el que se desee mostrar todas las observaciones junto con alguna representación de la distribución subyacente. Entonces, sns.stripplot para el nombre de la función. Otra vez la variable categórica con respecto a la variable numérica continua y el dataset. Aquí no le dimos color y miren que nos da para los jueves un diagrama de dispersión, para los viernes otro, para los sábados otro, y vemos como que hay más acumulación de puntos los sábados. Le siguen los domingos y los jueves, los viernes está muy poco la visita. Siguen también los sword plots, es similar al street plot, que aquí lo llaman como street plot, como un diagrama como de tiras. De hecho, porque en realidad aquí nos muestran 4 tiras, tantas tiras como subcategorías en la variable categórica. Entonces es muy parecido al strip plot, pero los puntos se ajustan solo a lo largo del eje categórico para que no se superpongan. Esto da una mejor representación de la distribución de valores, aunque no escala también a un gran número de observaciones, tanto en términos de capacidad de mostrar todos los puntos como en términos de cálculo necesario para organizarlo. sn.swordplot, así se llama la función, otra vez la variable categórica, otra vez la variable no categórica, continua, el dataset, los colores, en este caso set, con mayúsculas set1, y dodge true, ese es el nuevo parámetro, y mira que ya nos queda como una especie como de arbolitos, cada uno de las tiras son como más bien como arbolitos, y donde muestra que efectivamente los sábados es como de mayor afluencia, le sigue el domingo, pero los domingos como que tenemos que se llegan a cuentas más altas,
Y los jueves también es bastante importante digámoslo así, como el voleo, el trabajo. Y los viernes es como más poquito, según este dataset. Y por último vienen los cat plots, o trazos de variables categóricas. El autor lo llamaba primero factor plot, pero ya se han cambiado a llamarlos cat plots. Es una forma más general de una trama categórica. Puede tomar un parámetro kind para ajustar el tipo de gráfico. Entonces aquí como que de entrada, cuando dices sns.catplot, no estás diciendo qué tipo de gráfico vas a hacer. Eso se lo dices dentro del parámetro kind. Así le dices si quieres un bar, si quieres un bar plot. Bueno, aquí también está un square plot, un strip plot. Entonces, ese es como el comodín para todos. Entonces aquí vamos para ese cat plot, otra vez la variable categórica, la variable con la que queremos relacionarla, que en este caso ya no es categórica y no continua, el dataset, el tipo de gráfico que quieres, y le dices graficar, y así, bueno, que le dijiste que bar. Entonces, para las mujeres, para los hombres, acordate que estamos en 21 en promedio, y para las mujeres alrededor de 18 dólares en promedio que se gastan en la cuenta. Y bueno, pero y si queríamos no era un bar, sino un box plot. Bueno, pues aquí como que en este caso nos dice que hay un error de clave, box plot. Aquí miremos el kind, box plot no se reconoce. Bueno, entonces ensayémosle con, aquí estamos con bar. Bueno, pongámosle box simplemente, box. Y ya con box no lo entiende bien, es decir, el parámetro no se llama boxplot acá, pero cuando está de la otra manera, SN, es decir, boxplot, es decir, con Seaborn, las funciones, cuando las dicen de manera explícita, el que vas a graficar, en el inicio, mira que hay una constante, y es la primera función, bar, entonces escribes SNS bar plot. El segundo, countplot. El tercero, boxplot. El cuarto, violin plot. El quinto, street plot. El sexto, swar plot. Y el séptimo, cat plot. Pero aquí con el kai te pones entonces box, cuando lo quieres así. Bueno, aquí sí queremos violin. Bueno, entonces vamos a ver en violin, que miren que no lo genera. Swar. Swart, creo que es con Swart. Vamos a revisar la escritura. Swart, no es Swart, sino Swart. Y aquí ya no lo hace. Entonces a uno acá puede con catplot. En definitiva, te puedes quedar con catplot y decirle con el parámetro kind cuál es el gráfico para describir la variable categórica que prefieres. Y siempre tener algo muy bonito, muy presente, me llama mucho la atención, y es relacionar la variable categórica con alguna variable numérica continua o numérica discreta. Bueno, también te voy a, dejo acá que lo encuentras en GitHub, el referente del artículo que nos permitió hacer este video, este cuaderno, del autor, que lo encontramos en Medium Daily Digest, que es una publicación diaria muy bacana sobre los nuevos logros en ciencia de datos, en cuanto a visualización, en cuanto a algoritmos, en cuanto a machine learning. Bueno, se los recomiendo mucho. No olviden entonces suscribirse a mi canal para crecer mucho en este conocimiento del machine learning, de la ciencia de datos, de la didáctica de la matemática. Dios los bendiga.